Buen día. En esta ocasión, mis compañeras Liliana Linares y Dinora Linares y su servidor Luis Catota les hablaremos acerca de dos pensadores que hicieron muchas aportaciones para lo que hoy en día se conoce como la Escuela Nueva. Les hablaremos acerca de John Dewey y Ovid de Crowley. Ovid de Crowley nació el 23 de julio de 1871 en Bélgica y se formó como médico especializándose en el área de neurología y psiquiatría. Su interés por la educación surgió cuando comenzó a trabajar con niños con discapacidad, lo que llevó a desarrollar un método pedagógico basado en las necesidades e intereses de los niños. En 1907 fundó la escuela en la ciudad de Bruselas, donde él tuvo la oportunidad de aplicar su modelo educativo, basado en el aprendizaje a través de la observación, la asociación y la expresión. Falleció el 10 de septiembre de 1932 y desde entonces ha dejado un legado que sigue vigente en la educación contemporánea. Entre los aportes de Crowley podemos mencionar que está el método de los centros de interés. Propuso organizar el aprendizaje en torno a temas que despertaban el interés del niño en lugar de dividirlo en materias aisladas. Estos centros de interés se basaban en las necesidades fundamentales del niño en cuanto a la alimentación, la protección, defensa y recreación. De Crowley tenía una frase muy famosa que menciona que la escuela ha de ser para el niño y no el niño para la escuela. Esta frase significa o nos plantea una visión de educación centrada en el niño, reconociendo sus necesidades, sus intereses y desarrollo natural. Su afirmación rompe con una concepción tradicional que es conocida también como la escuela bancaria, como una institución regida donde el estudiante debe de adaptarse a normas preestablecidas sin considerar su individualidad. En este sentido, la escuela debe ser un espacio diseñado para potenciar el aprendizaje, partiendo de la realidad del estudiante. Esto implica metodologías activas, ambientes flexibles y contenidos conectados con sus experiencias. Uno de los principios que este pensador nos habla es el principio de globalización. Defendía que los niños aprenden mejor cuando se recibe la información en forma global y no en forma fragmentada. Inspiró enfoques como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje significativo. También tenía el principio de observación, asociación y expresión. Mencionaba que aprender es un proceso que sigue tres etapas, entre las cuales tenemos la observación del entorno, la asociación de conocimientos previos y la expresión a través del lenguaje, del arte o del juego. Esto significa de que el aprendizaje basado en la experiencia del niño primero se debe de tomar la observación, permite también que los estudiantes exploren su entorno y capten información de manera natural. Luego, a través de la asociación, relacionan lo nuevo con sus conocimientos previos, construyendo así un significado. Finalmente, en la expresión de la comunicación, lo pueden hacer a través del arte, a través de la pintura, etc. También para de Crowley el uso del juego era un método muy importante como aprendizaje. Consideraba que el juego, en una forma natural de aprendizaje, facilitaba el desarrollo intelectual y social. Entre los libros que podemos encontrar de Crowley tenemos La educación en la infancia, publicado en 1905, La psicología del niño, publicada en 1908, y La escuela activa en 1911. Es importante detallar que de Crowley, junto a María Montessori y a John Dewey, son los precursores de la escuela. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión queremos hablarles acerca de los pedagogos y lo que es a lo largo de la historia.
Les quiero hablar acerca de lo que es John Dewey. Él nació en 1959 y fallece en 1952. Fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense que consideraba uno de los máximos exponentes del pragmatismo y de la educación progresista. Su pensamiento influyó profundamente en lo que es la pedagogía moderna, promoviendo lo que es el aprendizaje basado en lo que es la experiencia. Quiero también mencionarles acerca de los aportes importantes de John. Uno de ellos es el aprendizaje experimental, donde él nos explica que el aprendizaje debe de ser basado en lo que es la experiencia directa, no en lo que es la memorización. También nos enseña acerca de la educación como una práctica en la vida cotidiana, donde John nos enseña que la educación debe de ser preparada a los estudiantes no solamente para lo que es el futuro profesional, sino también para ser ciudadanos activos en una sociedad democrática. La escuela debe de ser un laboratorio de democracia. También nos enseña acerca de lo que es la escuela activa y participativa, donde nos enseña lo que es el método tradicionalista de John, que él propuso lo que es una escuela activa, donde los estudiantes no solamente son receptores del conocimiento, sino que ellos también son parte de lo que es las experiencias vividas. Los participantes deben de ser activos y tener su propio conocimiento. El método científico también nos enseña acerca de lo que debería de ser un modelo progresista para toda la vida. Gracias. A continuación veremos algunos de los aportes filosóficos del pedagogo John Dewey. Fue un gran exponente del pragmatismo, una corriente filosófica que valora la experiencia y la práctica como la fuente primaria del conocimiento. También tenemos la experiencia y el conocimiento. Dewey defendía que el conocimiento no es algo pasivo, sino un proceso activo de interacción en el entorno. La educación como un proceso democrático. Dewey veía la educación como un proceso de democratización, no solo en el sentido de enseñar a la ciudadanía de forma activa, sino en una práctica que promueve la participación colectiva y la cooperación. El método científico y la resolución de problemas. El filósofo sostenía que el método científico debe aplicarse en la educación y en la vida cotidiana. También tenemos la independencia entre el individuo y la sociedad. Dewey sostenía que la interconexión entre el individuo y la sociedad es de vital importancia, ya que somos seres sociables y no podemos vivir aislados en el entorno. El continuo proceso de crecimiento. Dewey postuló que el desarrollo humano es un proceso continuo que no termina con la educación formal. Y como último punto dentro de sus principales actitudes filosóficos tenemos la importancia de la democracia y la educación. Dewey entendía que la educación como un medio de transformación, un medio que fortalece la democracia. Esto no limita al ser humano a enseñar sobre el sistema político, sino con la vida cotidiana y en el entorno del estudiante. Los aportes filosóficos de Dewey han tenido un impacto duradero, no solo en la filosofía educativa, sino también en la ciencia social y la política. Su visión de la educación como un proceso activo, democrático y continuo ha modelado las prácticas pedagógicas actuales, haciendo de la educación un proceso continuo y ha modelado prácticas pedagógicas hasta la actualidad. Su énfasis en la experiencia, la reflexión y la resolución de problemas sigue siendo una inspiración clave en la enseñanza contemporánea. Este filósofo y pedagogo ha sido uno de los más importantes en la historia, ya que su pedagogía trasciende de las paredes del aula y hace incluso de las escuelas salvadoreñas una mejor forma de enseñar. Muchas gracias.